¿Qué tal? En el presente video nos aproximaremos a analizar los derechos de la naturaleza, que lo estoy tratando debido a que está estipulado en la Constitución de la República del Ecuador que la naturaleza posee los derechos de ser cuidada y protegida, además que tiene el derecho de ser restaurada en casos de impactos ambientales. Hoy trataremos sobre su historia y algunas generalidades. Algunas percepciones de autores como Foucault y cómo consideraba a la naturaleza como sujeto de derecho. Sobre la eficacia jurídica que genera la norma establecida en la Constitución. Y también hablaré sobre el análisis económico que generan estos derechos otorgados a la naturaleza. Finalmente, sobre las políticas públicas que le han sido otorgadas para que la norma establecida en la Constitución sea cumplida. A continuación trataremos el tema. Primeramente, como antecedente, cabe recalcar que en Ecuador fue el primer país en otorgarle derechos a la naturaleza. Si bien en el 2008 fueron establecidos ciertos derechos en el ordenamiento jurídico, y pasó a ser un cambio de paradigma antropocentrista al biocentrista, debido a que en el 2008, al establecerse los derechos en la naturaleza, pasó a ser objeto de derechos a sujeto de derechos. Primeramente, me acercaré a explicar qué son los derechos de la naturaleza. Plenamente se podría decir que son normas jurídicas que protegen la estabilidad de la naturaleza. Ahora, los artículos estipulados de los derechos de la naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador son: Artículo 71. La naturaleza o la Pachamama tiene derecho a que se respete íntegramente el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y funciones y procesos evolutivos. Artículo 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado, naturales o jurídicas, de indemnizar a otras, y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Ahora, primeramente nos acercaremos a hablar sobre la verdad y las formas jurídicas según Foucault, donde Michel Foucault en una de sus conferencias nos habla sobre los sujetos de derecho, y aquí entra la naturaleza como los sujetos de derecho problemáticos. Porque si bien se sabe, la naturaleza formaba antes parte de los objetos de derecho, donde se decía que nosotros teníamos el derecho de extraer los recursos que la naturaleza nos otorgaba, por lo que cambió en el 2008. Y aún existe ese derecho que tenemos nosotros de extraer los recursos naturales, solo que ahora tiene que haber una regeneración de la naturaleza y tener los permisos respectivos ambientales otorgados por el Ministerio del Ambiente. Ahora, nos aproximaremos a analizar lo que corresponde a la eficacia jurídica. Y como primer punto, cabe recalcar que este estudio le corresponde a la sociología analizarlo, pero yo considero que es fundamental estudiarlo, porque si bien se sabe que cuando es vulnerado un derecho establecido en la Constitución, específicamente de los derechos de la naturaleza, se debe hacer un estudio de si la norma que está establecida en la Constitución es efectiva a la hora de sancionar. Siempre se debe hacer un estudio de si aquella norma tiene eficacia. Y también si se cumple la norma, ya sea esta por mandato, por coerción, por si es justo o injusto o por miedo a la sanción. Y para tener un buen análisis de lo que corresponde a los derechos de la naturaleza, y me parece esencial estudiar si lo que corresponde a la sanción que por incumplir los derechos de la naturaleza es eficaz. Lo siguiente a analizar es lo que corresponde a las políticas públicas. Cabe recalcar que las políticas públicas se crearon para promover la inclusión social y económica, a fin de garantizar la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones,
a fin de garantizar la estabilidad social, económica, cultural y territorial. En sí, lo que llegaría a ser las políticas públicas se podría decir que son parámetros de gestión del Estado para optimizar los derechos. Y las políticas públicas que he considerado fundamentales del Plan Nacional del Buen Vivir son promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adopción en base a los factores debidos a los cambios climáticos e impulsar las mismas en el ámbito global. Como segundo punto del Plan Nacional de Buen Vivir, podría decirse que otro fundamental es promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Ahora, tercer punto, liderar una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental, de defensa de los derechos de la naturaleza. Ahora, vamos a hablar lo que corresponde al análisis económico del derecho. Y como primer punto, se puede decir que el derecho y la economía deben unirse, debido a que la economía le brinda al derecho herramientas para que haya un mejor análisis y por ende una mejor estabilización de lo que corresponde a la sanción de la norma. Y dicho de otro modo, el derecho crea una norma y la economía hace un análisis costo-beneficio de lo que correspondría a la creación de esta norma y por ende hace un análisis costo-beneficio de lo que corresponde a la creación de la norma de los derechos de la naturaleza estipulado en la Constitución de la República del Ecuador. Y ahora, finalmente, nos aproximaremos a estudiar lo que corresponde al costo social. Y si bien se hizo un análisis económico del derecho, le corresponde primeramente al costo social analizar que para que se estudie el costo social de lo que generaría la sociedad. Como dijo Posner, la economía y el derecho se relacionan en base a la conducta humana para cuantificar los efectos del derecho. También establece Posner que hay que implantar los incentivos para que las personas busquen maximizar su relación costo-beneficio. También se le puede agregar lo que corresponde a los impuestos pigouvianos, y que es planteado por Arthur Pigou, donde aquí lo que se quiere principalmente es corregir las externalidades. Y todo esto se lo realiza debido a que, para que el derecho y la economía puedan relacionarse, a más de la sanción, debe haber una fuente coactiva económica que ayude a garantizar el cumplimiento de la norma. Y finalmente, para concluir este video, yo considero que hay que cumplir lo que ya está establecido en la norma. Porque si bien se dice que la naturaleza o la Pachamama es una parte fundamental en la vida del hombre, de hecho es lo que nos otorga la vida. Yo me adscribo a la idea biocentrista debido a que, a mi concepción, la naturaleza debe ser cuidada, protegida y restaurada. En efecto, debemos cumplir lo que está establecido en el ordenamiento jurídico y proteger a toda costa la naturaleza, ya sea este trato jurídico o biológico. Debido, como ya dije antes, la naturaleza es un elemento que nos otorga la vida y por ende debemos analizar qué causaría que nosotros vulneremos los derechos establecidos en la naturaleza y tomar conciencia de que la naturaleza es el elemento vital en la vida del hombre y en efecto cumplir lo que está en el ordenamiento jurídico. Un gusto tratar este tema. Hasta la próxima.